queremos recoger reacciones a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula varios artículos de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno en el año 2013, y para ello hablamos con José Ortega, que es un abogado especializado en temas marítimos y que además ha sido durante mucho tiempo el portavoz de la plataforma en defensa de la Ley de Costas. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué valoración haces de estos artículos que han sido invalidados por parte del Constitucional? La valoración que hago es que en cuanto a la anulación del deslinde de la isla de Formentera, la regulación que hacía la ley de ese tema, me alivia y me reconcilia con la decencia, porque realmente esa determinación de la ley de costas, de la ley de reforma, era de vergüenza. Era de vergüenza porque se basaba en el supuesto que no existe, de que la isla de Formentera, que es más pequeña que la mesa de mi comedor, pudiera tener en alguna de sus riberas, en alguna de sus bordes, las mareas podían ser sensibles, y en otras partes las mareas podían no ser sensibles. En el Mediterráneo no son sensibles las mareas en ninguna parte del Mediterráneo, ni en Formentera, ni en Cabrera, ni en Valencia, ni en el Peñón de Ifac, ni en ningún sitio. La pretensión de que en alguna parte de la isla las mareas podían ser sensibles y que por lo tanto el deslinde se situara por el lugar hasta donde alcanzan las mareas tenía un carácter, digamos, que lindando con lo mafioso, porque eso significa que en donde le diera la real gana al gobierno y a los amigos del gobierno y a los caciques amigos del gobierno y a los hoteleros amigos del gobierno, el deslinde en la isla de Formentera se iba a fijar o iba a tener una extensión de aproximadamente 5 centímetros, porque las mareas en el Mediterráneo se dice que no son sensibles porque suben y bajan como 5 centímetros. Entonces nos podemos imaginar el negocio del siglo que iban a hacer los amigos del gobierno, pudiendo disfrutar de un espacio de dominio público frente a sus propiedades de solamente 5 centímetros. Esto es algo que me costó mucho en su momento comprender cómo era posible que los letrados de las Cortes pudieran tragar una cosa así, porque esto era realmente surrealista, era escandaloso, y esto era como para salir huyendo de España. O sea, un país que es capaz de hacer una ley que dice algo que va contra las leyes, no las leyes de las Cortes, sino contra las leyes de la física y contra la geografía, es un país que no se respeta a sí mismo. Así que yo me alegro mucho de que el Tribunal Constitucional haya puesto orden en esto que hacía buena falta. Y en cuanto al tema de los terrenos que se inundan artificialmente, pues me parece que el tema es ligeramente distinto, porque hay muchos casos de terrenos que se inundan artificialmente, y los he visto en Huelva y Cádiz, para cultivos marinos, sobre todo de pescados planos como rodaballo y lenguado y estas cosas, o por lo menos el rodaballo. Y entonces me parece que es de razón que si se hace uso de un bien de dominio público, como es el mar, el agua del mar, pues que haya que pedir una concesión o que haya que pedir una autorización. Me parece bastante menos de razón que la cubeta que contiene esas piscinas llenas de agua de mar, que es tierra, y esa tierra, eso es un suelo que fue propiedad privada en su momento antes de hacer la excavación y que entrara al mar, que la cubeta pase a ser también dominio público marítimo terrestre. Esto me parece que es un poco más dudoso, y el mismo caso afecta también a algunos espacios de estos que llamamos marinas, que son espacios que se excavan artificialmente para hacer que el mar los inunde y poder hacer espacios navegables para que la gente tenga su yate aparcado en la puerta del chalet o de la casa, lo mismo que si tuviera aparcado el coche en la vía pública delante de su casa. Esto es un tema a discutir y a valorar, porque realmente estamos en la misma situación. Eran terrenos perfectísimamente privados, con su registro de la propiedad, con sus escrituras, con su todo, en los que de forma voluntaria y consciente
y previa autorización, pues se hace una excavación y se les dejan inundar esos terrenos. Y estamos con la misma historia. Es que es un poco sutil todo esto, que el agua puede ser dominio público, bueno, pero aquí también la cubeta se considera que es dominio público igualmente. La cubeta, estamos hablando del lecho de esos canales y de esas zonas inundadas, y el tema me parece un poco más rasposo. En fin, esto es lo que yo pienso de la reforma. Los artículos derogados respecto a la Comunidad Valenciana no tendrían una incidencia muy excesiva, ¿no? Apenas tienen incidencia, quiero decir. En la Comunidad Valenciana los cultivos los cultivos marinos que yo conozco están en jaulas en el mar, con lo cual esto no les afecta. Sí que hay una afección en el tema de una marina pequeña que tenemos aquí, que es Porsa Playa, en el municipio de Meliana, en donde hay una urbanización que efectivamente se ha hecho previa excavación del terreno y su inundabilidad. Entonces Porsa Playa está afectada. Por cierto que Porsa Playa es un espacio que tiene unos problemas o ha tenido problemas de naturaleza jurídica de ese espejo de agua, porque parece ser que a los propietarios se les vendieron los pisos con la publicidad, con el marketing, es decir, lo que he comentado antes, usted tiene el barco delante de su casa como si tuviera el coche. Pero realmente esa dársena interior de Porsa Playa necesita un mantenimiento. Históricamente ha habido problemas porque a los vecinos se les ha pedido una cuota para mantener dragada la bocana. La bocana se anegaba y parecía que había algún problema porque nadie les había dicho a los vecinos que tenían que mantener eso como si fuera un puerto deportivo, pero estos son otros López. Por lo tanto, en principio, digamos que ese espacio volvería a ser de dominio público marítimo terrestre, entiendo, ¿no?, con esta sentencia del Constitucional. Sí, volvería a ser de dominio público marítimo terrestre con todas sus características y su servidumbre, porque no estamos hablando solamente del espejo de agua, que es dominio público, estamos hablando también de las servidumbres legales. Hay una servidumbre que todo el mundo conoce de tránsito, que es un pasillo de 6 metros a partir de la ribera del mar, y una servidumbre de protección, que en este caso, como estaba construido antes de la ley de costas, serían 20 metros a partir de la ribera del mar, y en los puertos la ribera del mar se suele poner, si se hace bien y se hace correctamente, que no es el caso siempre, en el borde del muelle, en el pretil del muelle. Entonces no hay muchos problemas para que la servidumbre de tránsito sean, si son 6 metros alrededor del borde del muelle, pues no va a haber ningún problema, porque es por donde la gente circula y tal. Y con el tema de servidumbre de protección se supone que tampoco, porque los edificios que ya existían están protegidos por la disposición transitoria cuarta de la ley de costas y nadie va a venir a derribar esos edificios, pero no cabe duda de que hay que contar con la efectividad de la servidumbre y con alguna posible mala interpretación que se ha hecho algunas veces. Por ejemplo, recuerdo que yo tuve que intervenir en un asunto que se dio en el puerto de Gandía, porque cuando habían hecho el deslinde se les había ocurrido el contar los 20 metros de la servidumbre de protección a partir no del borde del muelle, como se debe hacer, sino a partir del cerramiento interior del puerto de Gandía, con lo cual había un montón de chalés afectados de una zona que se llama la barriada de Venecia, porque se inunda mucho, le pusieron ese nombre, que estaba detrás del muro de cerramiento del puerto de Gandía y que de luego nada tenían que ver con el ámbito marítimo terrestre, ni con la playa, ni con el mar, ni se mojaba, ni nada. Y menos mal que, intervine para pedir que se introdujera una corrección y estos vecinos les dejaran en paz. Esto quiere decir que errores de interpretación de bulto como este, aunque sean muy de bulto, pues igual se podían producir en algún momento en la marina de Porsa Playa o en cualquier otra. Muy bien, pues José Ortega, abogado especialista
especializado en temas marítimos y también quien ha llevado los asuntos legales de esa plataforma en defensa de los propietarios afectados por las modificaciones del dominio público marítimo terrestre. Gracias por acompañarnos hoy en Radio Nacional. Un saludo. Era de vergüenza. Era de vergüenza porque se basaba en el supuesto que no existe de que la isla de Formentera, que es más pequeña que la mesa de mi comedor, pudiera tener en alguna de sus riberas, en alguna de su acción del deslinde de la isla de Formentera, la regulación que hacía la ley de ese tema, me alivia y me reconcilia con la decencia, porque realmente esa determinación de la ley de costas era de la ley de reforma, las mareas podían ser sensibles y en otras partes las mareas podían no ser sensibles. En el Mediterráneo no son sensibles las mareas en ninguna parte del Mediterráneo, ni en Formentera, ni en Cabrera, ni en Valencia, ni en el Peñón de Ifac, ni en ningún sitio. Durante mucho tiempo el portavoz de la plataforma en defensa de la ley de costas. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué valoración haces de estos artículos que han sido invalidados por parte del Constitucional? La valoración que hago es que en cuanto a la anulación... Queremos recoger reacciones a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula varios artículos de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno en el año 2013, y para ello hablamos con José Ortega, que es un abogado especializado en temas marítimos y que además ha sido